pouquiño como vai a nosa campaña e dende logo, falarnos de como está Galicia na actualidade e o cambio que sufriu Galicia para ben. Pois moitas gracias, Amparo, Jaume, e a todos os que estades aquí, que me parece milagroso que non estedes vendo Barça. Por lo que me contan aquí en Canarias, que me parece milagroso que haxa xente que se dedica a ver o Barça e non a ver o Madrid, pero bueno, eso é opinable sempre. Pois, primeiro quero agradecer aos compañeiros de la agrupación de Andorra el trabajo que han hecho, el esfuerzo, para que podamos explicar un poco, pues enlazando con lo que antes decía Jaume sobre las similitudes. La verdad es que yo nunca había parado a pensarlo, pero los gallegos, si nos sacan todo lo que tiene que ver con la migración, nos convertiríamos en un pueblo sin alma. Todo lo que somos se lo debemos a los movimientos migratorios que desde finales del siglo XIX provocaron que casi 1 millón de personas de Galicia tuvieran que salir fuera de su país por distintas razones. Cuando se aprobó la ley de memoria histórica y se incorporó la posibilidad de que los nietos pudieran acceder a la nacionalidad a través de esta ley, el Partido Popular nos decía que nosotros solo queríamos dar la nacionalidad a los exiliados políticos, porque es cierto que la ley habla del exilio. Pero el Partido Popular, tan defensor del idioma castellano en exclusiva y de manera monopolística para todo el conjunto del Estado, ni siquiera se tomó la molestia de ver la definición que la Real Academia Española de la Lengua hace del exilio, porque es cierto que el exilio se aplica casi exclusivamente al exilio político, pero el exilio es el extrañamiento, la salida de una persona de su lugar de origen por muy distintas razones. Y yo, por ejemplo, tuve 3 tíos que se murieron en Argentina y que nunca los persiguió la Guardia Civil, que los persiguió el hambre, la miseria, la asfixia de un régimen miserable que condenaba a un país potencialmente rico a ser un país absolutamente miserable en la más amplia acepción del término. Esta bandera que tenemos aquí ondeó por primera vez a principios del siglo XX en el centro gallego de La Habana. Y ondeó, y es de esta manera, porque un grupo de gallegos, uno de ellos, el último recuerdo que tenía de su patria fue, a bordo de un barco que lo sacó del puerto de Coruña, un pendón azul y blanco que ondeaba en Capitanía Marítima de Coruña. Y con ese recuerdo, que era lo último que había visto de su país, lo transmitió a aquel grupo que lo aceptaron, con pequeñas modificaciones, como la bandera de Galicia. Y ondeó por primera vez en La Habana, en el centro gallego de La Habana. Y el himno gallego, no el himno que nos va a poner Amparo al final, sino el himno moderno, el oficial de Galicia actual, sonó por primera vez también en el centro gallego de La Habana el mismo día. Y en el centro gallego de La Habana se refugió lo que quedaba de la Real Academia Gallega de la Lengua, cuando en este país nuestro, en España, en Galicia, se prohibía escribir, hablar y hasta pensar en gallego. Y con las remesas del dinero de los gallegos de la emigración se redimieron los fueros, que posiblemente aquí en Andorra todavía suenen, porque el fuero, el foro en gallego, era un sistema de propiedad feudal en el que generaciones de gallegos trabajaron tierras que nunca fueron suyas, hasta que el dinero de la migración permitió a aquellos que habían derramado el sudor, y yo diría que hasta la sangre durante generaciones en esas tierras, acceder a su propiedad. Y todavía hoy, y en la migración que vino a Europa, que vino a Andorra, sirvió para modernizar las explotaciones agrarias de Galicia, para que se abrieran comercios, para que, por ejemplo, pues donde yo vivo, en Costa da Morte, se crearan empresas que se dedicaron a vivir y muy bien de la pesca, a crear barcos modernos con tecnología punta. Todo eso se lo debemos a la inmigración. Y hoy, y esto enlazo con lo que planteaba Amparo, hay algunos
que como en España ya somos nuevos ricos, ya presumimos de que somos la octava potencia del mundo económica, pues parece que les da un poco de vergüenza el pasado emigrante y el origen incluso de la fortuna que tienen algunos. A mí me parece que ser emigrante y ser de derechas me parece casi como un insulto a la inteligencia, porque la emigración es producto de la política de derechas con mayúsculas y del caciquismo, como muy bien decías, y sigo sin entender por qué hay emigrantes que siguen votando a la derecha. Porque esta derecha, mientras nos sacaba 40 puntos de diferencia en Galicia en el voto emigrante, me parecía que la legislación sobre el voto emigrante era perfecta y no había que tocarla. Pero cuando en las elecciones generales pasadas los emigrantes decidieron dar su apoyo al Partido Socialista, el Partido Popular, que no tiene agallas a plantear la supresión del voto emigrante, porque ya sería mucho incluso para ellos, lo que han hecho es lo que decía Amparo, poner palos en las ruedas para hacer difícil, complicado el voto de los emigrantes y que al final cuente poco, ¿no? Porque dan por supuesto que los emigrantes van a votar al Partido Socialista. Yo no sé, como saben ellos, que los emigrantes van a votar al Partido Socialista. Quizá porque ellos estaban acostumbrados, en las pasadas elecciones en Galicia, Manuel Fraga nos aseguró el lunes siguiente a las elecciones en Galicia, esperando el recuento del voto emigrante, que él sabía de muy buena tinta que de Venezuela venía un voto mayoritario para el PP. Yo no sé cómo uno puede saber quién vota a quién en un sobre cerrado y sin que se lo haya contado a nadie. Es que a lo mejor no se lo habían contado, a lo mejor habían votado alguno por muchos, que es lo que ellos denuncian, porque ellos saben mucho sobre esto. Y saben mucho sobre todo el actual candidato del Partido Popular en Galicia, que fue el presidente de Correos en España. Por lo tanto, sabe mucho Alberto Núñez Feijóo sobre este tipo de cuestiones.